Mi tesis se llama Espiritualidad guaraní en cartas por la guerra y la independencia en el litoral, en un rango de época que va desde el año 1810 a 1830. Básicamente plantea a la espiritualidad o presenta a la espiritualidad y al espíritu como un elemento tan válido como la economía, la política, la geografía, como modificador de los hechos históricos. Esta es la hipótesis de toda esta investigación. Si realmente es así, ¿será que el espíritu, la espiritualidad, pueden modificar algunos acontecimientos históricos? Y bueno, para ello había que recorrer un camino de investigación. Primero que nada hay que entender lo que es la espiritualidad, que es el espíritu, analizar estos conceptos. Para ello se ha indagado en conceptos religiosos, culturales, porque estos básicamente religiosos, porque la espiritualidad comúnmente fue campo de estudio y de manejo de las religiones, de la mística, las distintas creencias que hay en el mundo a lo largo de la historia. Se ha podido indagar en definiciones del budismo, de todas estas culturas orientales, también en las occidentales, en el cristianismo, muy específicamente, como es el caso del guaraní, cuál es la espiritualidad del jesuita también. Y en este camino se llegó hasta el presente con el análisis. ¿Cómo vemos la espiritualidad hoy desde las diferentes ciencias? ¿Cómo lo ve la antropología, la psicología, incluso la física, estas ciencias? ¿Cómo la ven a la espiritualidad? ¿Qué asocian? La espiritualidad existe como hecho físico, tangible, podría existir. Y también con nuevos movimientos actuales como el panteísmo, esta creencia de que todos somos parte de una sola cosa y nada más, esta unidad de creencias, elementos en común que hay en creencias, la cuestión del movimiento hippie, todo esto de la nueva era y demás. O sea, trató de no descartarse nada en esta investigación. Curiosamente, si bien hay diferentes ramificaciones y particularidades en cada época y cultura con respecto a la definición o las definiciones de espiritualidad, hay un elemento que es común a todas, que realmente me sorprendió. Prácticamente se puede definir a la espiritualidad como una entidad, una energía abstracta e intangible que se pone en movimiento. Siempre aparece este elemento. Es algo que se pone en movimiento, es algo que se puede percibir, no es algo estático. Y ahora, bueno, ¿cómo indagamos en esta cuestión? ¿Cómo lo incluimos? Acá hay que hablar de los guaraníes. ¿Cómo ver si realmente esta espiritualidad guaraní, esta manera de hacer, si es que esta manera de hacer realmente hay algún hecho histórico comprobable, documentado, en donde se pueda afirmar a ciencia cierta de que, claro, obró así porque es un guaraní? Voy a dar ejemplos muy específicos para entender un poquito más esto. Una botella de vino. El vidrio, el envase, es el cuerpo. El vino, el contenido, es el alma. Las características de ese vino, ya sea el aroma, el sabor, el color, esa suma de cualidades que podemos percibir, eso es el espíritu. Así que esa suma de cualidades que tiene ese vino puede decirse que es el espíritu del vino y la podemos percibir porque está en movimiento, ese aroma está en movimiento y para sentirlo debemos probarlo. Y con eso entendemos y sabemos cuál es el espíritu característico de ese vino.
Del mismo modo, una persona tiene una suma de cualidades y características que lo hacen hacer determinadas acciones según su espíritu, según sus cualidades, o sea, según su manera de ser, hace de las cosas de una determinada forma, ¿sí? Determina su manera de hacer. Resumiendo, su manera de ser hace que haga las cosas de una determinada forma y no otra. Determina su manera de hacer. Si esto lo ampliamos, podemos hablar del espíritu de un escrito, del espíritu de una época, el espíritu de un pueblo, de una nación, el espíritu de una creencia, de una religión. Por lo tanto, bien podemos afirmar que hay un espíritu guaraní. ¿Y cuál sería este espíritu guaraní? Sería la suma de esas cualidades, de esta cultura guaraní, y que esas características los llevaron a actuar de un determinado modo y no de otro. Es decir, la manera de hacer del guaraní. Ahora bien, había que identificar algún hecho histórico, o varios hechos históricos obviamente, en la cual se podía constatar o no esta afirmación. Primero que nada se enfocó la mirada en las comunidades en Biak, pero ahí nos perdíamos del hecho histórico documentado, con la perspectiva del tiempo que trascendió y en el cual posteriormente hubieron una serie de estudios analizando una época determinada que, bueno, las dudas serían cada vez menos. Fuimos más atrás. Antes de la llegada de los españoles y puntualmente de los jesuitas, teníamos un guaraní cuyo idioma era ágrafo, no tenían escritura. Por lo tanto, no hay documentaciones de los guaraníes al respecto. Las primeras que empezaron a ver la elaboraron los jesuitas, los colonizadores. Entonces teníamos que avanzar un poquito más hacia algún hecho histórico realmente contundente y sumamente documentado. Habían varios, pero sin dudas el que mejor está documentado, o los dos mejores que están documentados y estudiados, es la guerra guaranítica, por un lado, y la expulsión de los jesuitas, en donde los guaraníes toman acción por cuenta propia y dejan escritos de esa acción, dejan testimonio, también sus enemigos dejan su testimonio. Entonces está bien documentado desde la época ya, y además en el transcurso de los tiempos, de esa época hasta hoy, también ha sido muy estudiado y demás. Pero corríamos el peligro de que la cuestión jesuita, porque todavía estaban, podía haber influenciado mucho en ese accionar. Entonces, debíamos apartarnos de los jesuitas. Sin lugar a dudas, la siguiente época de renombre en la cual la población guaraní subió hasta el tope es la época de la guerra por la independencia, en donde incluso se llegó a tener un gobernador guaraní, que todos los conocemos, que es Huacurari. Bien, con esto teníamos identificada la época. Había que indagar en las documentaciones y sobre todo en los escritos, porque sin duda un escrito emana, dice, uno manifiesta la manera de pensar de uno y también el obrar y demás. Entonces había que buscar estos textos. Puntualmente, la idea de analizar un texto puntual fue a través de un trabajo práctico que nos dieron en el transcurso del cursado de la maestría, en el cual nos dieron 20 textos, del cual uno de ellos era de Huacurari y otro era de alguien que yo hasta ese momento no conocía, que se llama Domingo Manduré.
Ni bien investigué un poquito al respecto, supe en aquel momento que fue el segundo de Artigas. De pronto me encontraba con un texto escrito por un líder guaraní, segundo de Artigas, que yo desconocía y que curiosamente su escrito era muy similar a la de Guacurarí. Las otras cartas, las otras 18 cartas eran de Artigas, de Belgrano, de Chagas y otros más. Pero estas dos cartas llamaban mucho la atención, tenían una redacción distinta, una expresión distinta, sobre todo la expresión distinta. Hablaban de Dios, del Todopoderoso, del derecho natural, y de despegarse de mandones, y de liberarse, y de unirse. Que si bien podría decirse, bueno, las comunidades nativas tienen un poco esta visión, esta cosmovisión de que todos somos uno, todos somos parte de lo mismo y demás. Pero sin dudas, allí, en estas cartas, estaban plasmadas la espiritualidad guaraní. Quedaba analizar estos textos y tratar de extraer qué tipo de cualidades se podían ver. Y ahí vamos a los hechos puntuales. ¿Qué es lo que pasa con Manduré? Sucede lo siguiente. Luego de la Revolución de Mayo, todos estos sectores convulsionados de este país naciente, que empezó a dividirse muy lentamente, en el año 1813 rechazó a los diputados de Artigas, que quién era el que lideraba esta zona del litoral. Cuando lo rechaza a estos diputados, Artigas y toda la gente y este territorio se vuelve un enemigo de Buenos Aires. Con la siguiente particularidad, sí, toda esta zona se vuelve enemigo de Buenos Aires, pero algunas localidades estaban gobernadas por personas que respondían a Buenos Aires directamente. Uno de ellos gobernaba Mandisoví, la localidad de Mandisoví, hoy Federación. Se llama Pablo Oreguatí. Y de pronto entonces lo que hace Artigas es, le envía a Manduré que alborote la zona y capture Mandisoví para sí. Bueno, este ataque, este asedio es muy criticado por los cabildantes de Yapeyú. Ante esas críticas, Manduré escribe una defensa de eso y argumenta su accionar. Esa es la carta que se analiza, esa argumentación, en donde él manifiesta que si hubiese querido hacer lo suyo, liquidarlo, por así decirlo, a Pablo Oreguatí, lo hubiese hecho, y que no tenía sentido que le criticaran de que él estaba atacando a un hermano, él lo sabía, y lo único que quería es que se dé cuenta de que se estaban errando el camino y que tenían que liberarse de mandones, tan como él lo expresa, y sumarse a la fuerza de Artigas, que era la persona que estaba buscando unificar toda esta zona y darle el mando a los guaraníes, a los pobladores, tal como finalmente lo hizo cuando le dio el mando a Guacurarí. Eso es lo que sucede. Finalmente una situación política hizo que dos guaraníes, líderes guaraníes, estén en oposición. Así de simple. Pero me llama la atención de por qué no lo atacó y lo derrotó y lo mató, si tenía esa posibilidad. Y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Pablo Oreguatí era un guaraní, era su hermano. Esta misma circunstancia, muy similar, sucede cuando Guacurarí asedia San Borja. Asedia y busca la rendición de Chagas. No quería destruir San Borja porque San Borja era un pueblo
también guaraní, como todos los demás pueblos. Eran 30 pueblos de guaraníes, más las comunidades que pudieron haber alrededor. Todo eso está considerado como territorio guaraní, donde el guaraní podía hacer lo que es, quizás tierra sin mal, esa gran nación guaraní, que quería ser unificada. Pero bueno, finalmente lo vencen a Areguatí. Areguatí es llevado preso por muchos años y tiempo más adelante, cuando es liberado, es enviado como gobernador a Malvinas. Hago esta mención, se convierte en el primer gobernador de Malvinas, un guaraní. Hago esta mención de Malvinas porque tiré algo al respecto más al final de esta defensa. Con Manduré se pasa al otro bando, se pasa al lado brasilero. Y acá hay otra cuestión, que también tiene que ver con la espiritualidad y la forma de ser del guaraní. Desde nuestra perspectiva se pasó de bando, es un traidor. Como primero estaba para el lado de Buenos Aires, después ya estaba en contra de Buenos Aires, pero al lado de Artigas, con toda la parte oriental, y después se pasa a los brasileros, a los portugueses, peor todavía. Y incluso dirige un éxodo en 1819, cuando ya Artigas es vencido. Entonces, para proteger a todos los guaraníes, hace un éxodo y dirige un montón de pobladores hacia el Brasil, lo que fue después Brasil, todavía no era Brasil. Fíjense todo eso. ¿Por qué? Porque él no quería matar a sus hermanos, no quería eliminar, los quería a todos juntos. Y en ellos no existe esto de lo que nosotros diferenciamos con estos países distintos. No lo ven así. Ellos se ven a sí mismos como una gran nación. Así, para ellos no está el límite de Paraguay, Brasil, Argentina. Si bien está gráficamente, pero no, ellos se sienten todos parte de lo mismo. Todos son parte de la misma cuestión. Habrán características distintivas entre uno y otro, pero no hay dudas que todo es parte de uno, y eso ya lo buscaban desde siempre. Entonces también eso, fíjense cómo estas dos acciones marcan una característica propia de los guaraníes, y esa es su espiritualidad. También otra cuestión, hay muchos autores como Cantero que cuestiona o analiza o le parece extraño esta actitud suicida cuando Guacurarí invade otros sectores de Brasil, ya Brasil, y captura algunas poblaciones, recupera, por así decirlo, algunas poblaciones, algunas reducciones, algunos pueblos, pero faltaba un poco de estrategia. Artigas no le mandó un soporte de gente ni nada, y notablemente era una actitud suicida, y los demás guaraníes lo seguían ciegamente a Guacurarí. Y esto se ve en la belicosidad que tiene el guaraní. El guaraní es guerrero, no de balde el nombre guaraní quiere decir guerrero, la palabra guaraní quiere decir guerrero, no en vano. Su belicosidad es una característica de la espiritualidad guaraní. Es una característica de su pueblo, que lo lleva a ser como es, a batallar, a luchar hasta morir. Y en ese luchar hasta morir no es que luchaba solamente para defender a su hermano, a su hermano guaraní, a las otras personas, a sus bienes, sino también a todo, a las plantas, a la naturaleza, a su cultura, a los árboles, al agua, a los pájaros, a la fauna, a la flora. Era un constante lucha a favor de todos esos elementos que constituyen el mundo guaraní. El mundo guaraní no es solamente la persona, el mundo guaraní es todo, su contexto, su tierra, su agua. Y ese concepto, esa cosmovisión, es parte de la espiritualidad guaraní, que curiosamente en estas cuestiones bélicas entró en conflicto, que es algo que voy a mencionar un poquito más adelante. Bien, como
verán, ¿qué hubiese pasado? Hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si estos guaraníes no hubiesen obrado de la forma que obraron? Si Manduré, hubiese atacado sin piedad a Pablo Oreguatí, lo hubiese liquidado a otra historia, habría cambiado la historia. No hubiésemos tenido un gobernador guaraní en las Malvinas. O qué tal si no lo hubiese esperado que se rinda, que Guacurarí no hubiese esperado que Chaga se rinda. Le dio tiempo a José Abreu que llegue hasta San Borja y lo salve. Derrota a Guacurarí. No le hubiese dado tiempo, hubiese atacado igual. Pero no, porque su esencia, de su espíritu guaraní, no lo deja actuar de otro modo. Por eso es que se afirma con esta tesis de que no hay duda de que la espiritualidad guaraní es un elemento propio de esta cultura guaraní que ha cambiado y ha afectado los hechos históricos. Es más, todavía conviven hasta el día de hoy el idioma guaraní. Y el idioma, la palabra, el texto, la forma de hablar es parte de esa espiritualidad guaraní. Viven hasta el día de hoy, mucho más antes. Y ahora me voy a las Malvinas como para decirlo, lo que llegó hasta el día de hoy. Hay un elemento de la espiritualidad que se dice que es inspirar, es sacar el espíritu, el aire. Incluso cuando se dice que fallece alguien, expira, sale este aire, este espíritu, y la persona fallece. Bueno, es muy evocativo, por eso por estas imágenes de estas personas gritando, estos guaraníes, evocando un grito que se llama Zapucay. El Zapucay también es un elemento característico de la espiritualidad guaraní, en el cual grita, clama por alegría o por la guerra. Incluso hay documentaciones que afirman que era atemorizante escucharlos a los guaraníes en el grito de guerra con ese Zapucay, a cientos de guaraníes gritando al unísono a la hora del ataque. Y que yendo hacia el presente, en la guerra de las Malvinas, hay testimonios de los capitanes que dirigían las distintas batallas que se conmocionaban con los zapucay de los correntinos. Fíjese, hasta allá fueron. Esta espiritualidad guaraní sigue viva al día de hoy. Es más, en la guerra de las Malvinas ocuparon para mandarse códigos secretos y no sean descifrados, códigos escritos en guaraní. Fíjense hasta qué punto sigue vivo la espiritualidad guaraní, la cultura guaraní. Hay otra característica que también tiene que ver con la palabra, con el nombre. Para ellos es fundamental el nombre. Y sin dudas, el nombre de estos protagonistas marcan dos elementos fusionados perfectamente, que es la cultura europea a través del cristianismo y la guaraní. Por eso tenemos nombres de origen evangélicos y nombres en guaraní. Andrés Guacurarí, Pablo Areguatí, Domingo Manduré, Javier Sití. ¿Sí? Son nombres de estas personas, de estos guaraníes, que para ellos era fundamental este nombre. Hay una conexión a la hora de poner el nombre con ese ñanderú, esa entidad superior, esa energía que lo une todo, y a través de eso se da un nombre. Y ese nombre de alguna forma define la esencia de esa persona, que no es otra cosa que las características puntuales del espíritu de esa persona. Ahora bien, en este camino de la investigación, y aquí paso a
responder las consideraciones que me dieron los 3 evaluadores de mi tesis. Por un lado, la cuestión de la documentación que afirma Pablo Camogli, el señor Camogli, en el cual constata que es plenamente idónea, adecuada a la bibliografía y los textos estudiados, y que también lo parece innovador esta temática. Más allá de eso, menciona que es escaso la cuestión bibliográfica, y sin duda lo es. No puedo negar ello, pero claro, es lo que alcancé a leer, porque hay que cumplir plazos en la entrega de la tesis. Entonces hay libros que lo leí, algunos que no los conocía, me fui encontrando con un texto u otro, y bueno, fui incorporándole. Y por eso también es que considero que la tesis no está terminada, tal como bien lo menciona el Lucero, que es otro evaluador. Lo menciona y lo ve, que esta tesis da para extenderla, y por supuesto que sí, no hay dudas. Y hay otros elementos de investigación allí que pienso que es necesario incluirlas a todas. Obviamente hay elementos de investigación que son un poco cuestionables, como Wikipedia y demás, incluso la IA, pero no prefiero descartarlas, por ahí no como documentación válida, científica y demás, no, porque es incuestionable que no es válido científicamente, porque lo puede escribir cualquiera eso, pero no hay dudas de que enumera una serie de citas y aspectos que deben ser corroborados. Uno no se puede quedar con lo primero que uno lee, ¿no? Uno lee una afirmación y bueno, ahí arranca la investigación a ver si esa afirmación es así, no es así. Además, a veces en el pasado hay comentarios opuestos entre una cosa y otra, y hay que analizar si es así o no es así, si lo dijo, si no lo dijo. Es todo parte de este hecho científico de la investigación. Quiero finalizar con una frase que le tuvo en consideración Lucero. Antes de eso menciono, hablando de esto de la bibliografía, menciono a Romero, que me sugirió que lea el libro Rebelión y Guerra en las Fronteras del Plata, de Elías Quadleri, que bueno, describe la guerra guaranítica, y sin duda, si me hubiese topado antes con ese libro, lo habría parafraseado, citado enormemente. Pero bueno, no fue así. Y la frase que quiero cerrar lo remarca Lucero, en donde dice que la espiritualidad guaraní está en conflicto, y es realmente así. Es una frase que le gustó mucho a mi director de tesis, Ignacio de Telesca, y sí, porque el portugués tenía su espiritualidad, el español su espiritualidad, los paraguayos también su espiritualidad, los criollos también su espiritualidad, y eran espiritualidades que chocaban entre sí por sus intereses, sus cualidades particulares, y dentro de los guaraníes también, los propios guaraníes estaban en conflicto, su espíritu estaban en conflicto, le seguimos a aquel o le seguimos a aquel, ¿quién tendrá razón, aquel o aquel? Quizás por eso, cuando se puso al mando a Andrés Guacorari, tantos guaraníes lo siguieron ciegamente, porque al fin había surgido un guaraní como gran líder, entonces lo siguieron ciegamente. Es así, propio de los guaraníes. Bien, esto es en resumen lo que es mi tesis. Por ahí podría mencionar, bueno, que se analizaron otras cartas, obviamente, no solamente la de Domingo Manduré, se leyeron muchas cartas, pero se eligieron algunas, una de Chagas, otra de Artigas, también la de Guacorari, y
una de Celedonio del Castillo, un personaje que realmente vale una tesis, muy poco estudiado José Celedonio del Castillo, y también se tomaron a consideración algunos documentos guaraníes escritos al momento de la expulsión, que me parecen muy pero muy valiosos. Algunos de estos documentos analizados fueron fotografiados por mí mismo en el ACNA, que fue un gusto, un placer, sobre todo la carta de Manduré, que sigue siendo mi caballito de batalla. Al tocarlo, verlo, su puño y letra estaba ahí, no hay duda la sensación que se puede sentir. Y todas, como sea, todas las cartas guaraníes, tanto de la época de la expulsión, como de la guerra guaranítica, algunos textos, y como todas escritas, todos tienen el mismo elemento común. La unión de todos los elementos. Mencionan a Dios, mencionan sus razones de lucha, razones más bien espirituales, que tienen que ver con la libertad, con la cuestión natural, el derecho natural y demás. Así que puedo afirmar plenamente que la espiritualidad es un elemento tan valioso como la economía, como las acciones políticas, las decisiones políticas, como elementos que puede cambiar la historia.